Hay una cosa que me pone pero nerviosísimo en las películas. Bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a ver por qué los malos son tan lentos y tan malos disparando. Comenzamos. Seguro que alguna vez habéis oído la expresión de eres más malo que el caballo del malo. Pues sí, señores. Esto me pone muy nervioso. ¿Por qué los malos son tan lentos? Van los tíos ahí y van ahí a caballo despacito y van ahí mirándote, y cuando te disparan no te dan ni una, y cuando te dan una es de rafelón. Esto, por favor, paren eso ya, por favor, hagan malos más buenos, hagan malos que sean mejores tiradores y hagan malos que tengan, bueno, pues coches más potentes o caballos más potentes. Pero fuera de broma, y aunque esta pregunta sea un tanto redundante o un tanto existencial, vamos a ver por qué los malos realmente son malos o no llegan a darnos, o no llegan a dar a los protagonistas, o no llegan, digamos, a poner en peligro la vida de los protagonistas. En realidad la pregunta está respondida por definición. Los malos o los sucesos que les pasan a los personajes deben ser traumáticos, deben ser impactantes y siempre deben estar al filo de la muerte. Pero, y este es un gran pero, sin matar al o los protagonistas. Por supuesto, esto siempre en un principio, porque dependiendo siempre de la historia que estemos viendo, el protagonista puede estar muerto, el protagonista puede morir a lo largo o simplemente tiene otro desarrollo que se sale de lo normal. Y al saber esto, por supuesto, creo que se nos hace lógico. Claro, pensamos, ¿cómo va a morir si es él el que nos está contando la historia? Si es el protagonista el que vive la historia, en primera o en tercera persona. Pero, y ahora viene una evolución de la pregunta, ¿por qué nos sigue poniendo nervioso que los malos no le den a los protagonistas o que los malos sean tan malos? O lo que es peor, que siempre se esté al límite. Y esto, por supuesto, nos hace siempre dar un respingo en la butaca y que nos dé un vuelco el corazón cuando se salva el protagonista o cuando le suceden cosas extraordinarias. Aquí, por supuesto, como siempre, tendremos que entrar en el ámbito de la narrativa y cómo los técnicos hacen posible que a raíz de una imagen o una interpretación de un actor nos llegue a nosotros, nos haga sentir dentro de ese film o serie y empaticemos de alguna forma con los personajes. Esto hace que siempre estemos de su parte y siempre queramos que se salve o que esquive la muerte, o por supuesto que se enfrente a ese malo y que salga victorioso. Incluso que si este personaje o protagonista muere, sintamos rabia y a veces nos cabremos con los guionistas o los directores por haber hecho eso y haber sacado a ese personaje. Este tipo de narrativa hay que tener en cuenta que siempre es común en las series y las películas con una estructura de guión básica, en las que solo nos centramos en los protagonistas, pero cambia radicalmente si abandonamos la historia desde el punto de vista del protagonista y la enfocamos desde el punto de vista del malo o de todos los personajes, y nos muestra el malo empatizando con el espectador. Esto, como podéis haber intuido o como podéis haber vivido, provoca una serie de sentimientos que nos hace dudar del bien y del mal, o más bien dudar de quién lleva la razón en la historia, haciendo que finalmente tomemos posición y nos formemos una opinión propia con respecto a la historia en sí. Y, por supuesto, por extensión nos identificamos con el personaje que creamos que lleva la razón. Pero bueno, vamos a poner todo esto en un ejemplo. Un tipo de estructura que lleva esta narrativa son las óperas, donde hay muchos personajes y cada uno tiene un cometido, una misión o una visión particular de la vida que le toca vivir en cada momento, y el espectador se identifica con el personaje que más le llega o que más se asemeja a su empatía. Uno de los grandes ejemplos de este tipo de narrativa en los últimos tiempos es Juego de Tronos o la serie de The Expanse, donde se nos muestran personajes con diversas personalidades actuando en consecuencia según el mundo en el que les toca vivir. Y bueno, pues de todo esto que os acabo de decir podemos sacar unas conclusiones muy sencillas. En una estructura narrativa clásica y básica, un malo es malo. No malo de decir soy mala persona, sino soy malo disparando, soy malo cabalgando, soy malo conduciendo un coche. ¿Por qué? Porque ese malo en realidad es intrascendente. Es decir, no afecta a la historia, no empatiza con el espectador y no empatiza directamente con el público en sí, aunque realmente tengamos malos y malos muy bien interpretados. Pero bueno, como decimos, por definición no nos aporta nada con respecto a la historia, con respecto al avance de la historia, porque nos centramos en otras personas.
Y por otra parte, cuando nos encontramos un malo que tiene más presencia en la serie o más presencia en la película y que empatiza realmente con el público, ese malo sí que ya tiene habilidades muy particulares y habilidades que realmente pueden poner en peligro o incluso llevarse una cuota de protagonismo dentro de lo que sería la serie o la película. El ejemplo de malo que empatiza se da más, por supuesto, en estilos como la ópera y en series, porque tenemos más minutaje para crear una profundidad sobre el personaje, una evolución de ese personaje y bueno, pues lo que sería la psicología de ese personaje en sí. Tenemos más tiempo para ahondar en la psicología del personaje en cuestión, ya sea protagonista o antagonista en este caso. Y hasta aquí este vídeo con una pregunta aparentemente tan sencilla, pero que tiene su porqué y tiene su profundidad. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!